a los de Nueva Zelanda, los originales. Gerard, Juanita, Rafa, Isabel, Miki, Ponce Ponza, Pier y Tomaso. Delante ese vehículo fuera. Amigos, la primera marcia mundial ha sido possibile. Ci siamo innamorati di una parola, la più bella di tutte. L'unica che descrive qualcosa che non c'è. Pace. La marcia per la pace e la non violenza. Un percorso che attraverserà oltre 100 paesi, 6 continenti, con la partecipazione diretta di milioni di persone. Innamoratevi anche voi delle parole più belle del mondo. Mettetevi in cammino insieme a noi. Caer en cuenta que era necesario realizar una acción con carácter mundial que tratara de transmitir la necesidad y el sentimiento de la mayoría de la gente del planeta. El recorrido de la marcha se configura a base de iniciativas. En realidad empezamos a conectar con amigos, humanistas de otras organizaciones en distintos países y es a través de la sintonía que se produce frente a la idea de hacer esta acción que se va dibujando un recorrido que en un primer momento eran pocos países, eso se va ampliando y en un momento, para que tuviera realmente carácter universal, tenía que tocar los 5 continentes. Peace, 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 peace for the world. Hope, faith and charity, these are the magic words. So open up your heart and let the peace work start. Peace, 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 peace. So many pieces. Piece of mind, piece of cake, piece of the pizza, piece of the pie, piece of me, piece of you. 1 and 1 is 2. Together we build a world brand new. Doesn't matter how you cut the mustard. Serve yourself, you're gonna lose the luster. What goes in, comes out. The other end, there ain't no doubt. What you don't know won't hurt you. It's not the case, but that's what they told ya. You build with bricks and you get a brick house. You build with fear and you get what you got here. We want a new solution. We want peace on earth. We want a new direction. We want peace on earth. We want a new solution. We want peace on earth. We want a new direction. We want peace on earth. We want to live in a world where nobody goes hungry. Where you talk it out before you shoot it out. We want equal rights for women and gays, for atheists and the people who pray. Let them know you know. Let them know you know. Let them know you feel. Let them know you feel. Let them know you're alive. Let them know you're alive. Let them know you. Let them know you. Paris, Ushir, Silete, Karsi. La experiencia en Esmirna ha sido un punto muy importante y muy sorprendente para todos nosotros, porque la propuesta de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia ha producido una especie de fenómeno de aglutinación de grupos que tenían dificultad en participar, aunque había muchos temas en común, grupos de derechos humanos, grupos de izquierda, grupos kurdos que buscan
la paz, busca un reconocimiento social. Había muchas organizaciones, 40, 50 asociaciones. Era la primera vez que estos grupos se unían para hacer algo juntos. Fue una manifestación en el centro de Esmirna con un gran dispositivo policial enorme, que afortunadamente no hubo ningún incidente, fue todo totalmente pacífico y creo que todos los participantes, los organizadores, pudieron facilitar que la gente pudiera expresarse. Ves la misma mirada, ves la misma ganas de transformar el mundo, ves las mismas aspiraciones y de repente todo eso, que parece que es lo importante, que es como el tipo si reza a un dios o reza a otro, o si come un tipo de comida a otra, o si se viste de una manera a otra, todo eso pierde importancia. Entonces, a mí personalmente me ha cambiado completamente la visión del mundo, porque de repente ya es como que uno no se puede sentir solo. De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalgún. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Que pueda comunicar y abrir las puertas a la reconciliación y empezar una nueva historia de convivencia pacífica entre palestinos y judíos. Vimos una pequeña escuela y es una experiencia que nos dejó todos emocionados, donde niños israelí y palestinos viven juntos, estudian juntos y descubrieron que Shalom y Salam, que quiere decir paz en las dos lenguas, en los dos idiomas, es posible. Y estamos seguros que algún día celebraremos la eliminación de esta frontera, esta que tenemos aquí. Cuando diseñamos la Marcha Mundial queríamos ir recorriendo los lugares simbólicos donde había habido conflictos en la historia. Evidentemente la guerra de Corea ha marcado toda una etapa de las relaciones entre Oriente y Occidente. El que la Marcha Mundial le dieran la autorización de entrar en la zona libre, de la zona desmilitarizada, fue un símbolo que además fue muy recogido por la prensa, los medios de comunicación, y ahí también dimos la señal y hablamos de que en breve íbamos a estar en el muro de Berlín y que esperábamos que esa frontera que hoy es intransitable también desaparezca. Que en un país como Argentina, que tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados, no haya trenes funcionando, a mí realmente desde hace ya por lo menos 20 años, a mí me parece que es absurdo, ¿no? y es contraproducente para toda una sociedad. Y cuando me enteré de la propuesta de que un tren llegara a Punta de Vacas, llevando gente desde Argentina, participando en la Marcha Mundial, yo creo que la felicidad que yo sentí es compartida con muchísima gente, y de hecho cuando veo las imágenes de la gente festejando al lado de las vías del tren y pidiendo a gritos que vuelva el tren a las vías de Argentina, realmente te das cuenta de la importancia que tiene para todo un sistema, no solo económico, sino social. Más de 10.000 familias se quedaron en la calle cuando cerraron ferrocarriles argentinos, porque Menem las privatizó hace ya más de 16 años, con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Una marcha recorre el mundo, con la clara intención de crear conciencia ante la peligrosa situación mundial que atravesamos, marcada por la elevada probabilidad de conflicto nuclear, por el armamentismo y por la violenta ocupación militar de territorios. Esta propuesta de movilización social es impulsada por el movimiento humanista y sus organismos. Lo urgente es crear conciencia de la paz.
de la paz y el desorden, pero también es necesario despertar la conciencia de la no violencia activa que permita rechazar no solo la violencia física, sino también toda forma de violencia económica, racial, religiosa y de género. Desde luego aspiramos a que esta nueva sensibilidad pueda instalarse y conmover las estructuras sociales, abriendo el camino para la futura nación humana universal. L'histoire qui m'a le plus touchée personnellement, c'était une rencontre surprise avec un ex-leader du groupe M19, du groupe colombien M19, qui autrefois avait pris en otage mon père à Bogota en 1984 pendant 2 mois. Nous avons donc pu partager. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui faisait de se retrouver en face de la fille d'un ancien otage de son groupe. I think that's amazing to say something. You suffer because of this. So I have to ask for your pardon in English. Forgiven? I don't know. To be forgiven. To be forgiven for you, because that was a period of the life of our country, very complicated. We haven't solved the whole situation of Colombia yet, but we have found that this is the path, is the way to solve problems. That's the most important to me. Really, thank you very much. Et ça m'a profondément bouleversée parce qu'il a présenté ses excuses et quelque chose s'est vraiment libéré à l'intérieur de moi, non seulement pour moi, mais pour ma famille et vraisemblablement pour beaucoup de personnes, car j'ai reçu une centaine de messages après cette réconciliation. Bueno, hemos dado una señal importante a nivel mundial. La paz y la no violencia, unirlas y realmente avanzar para que la no violencia cale en el corazón del ser humano. Porque a veces la dificultad de cambiar el mundo, la dificultad de hacer algo, es porque no es capaz de imaginárselo. Podrías hacer todo aquello que eres capaz de imaginar, pero si no eres capaz de imaginarlo, no vas a poder hacerlo. Creo que el mundo lo cambian las imágenes de futuro y siento que la Marcha Mundial ha estado poniendo imágenes muy reales, muy concretas en la gente. Nación humana universal. Cada uno de nosotros en este momento somos embajadores de esta grande nación planetaria. Con la marcha tenemos esta grande ocasión de empezarla verdaderamente. Se acabó la marcha, pero empieza el proceso de humanización. Terminó lo que es propiamente la marcha, pero las acciones para empezar a concretar es ahora. And we're not going to see it next year, we'll see it in a few years' time.